Hola, ¿qué tal? Hoy vengo a hablarles de una estrategia de lectura de 5 pasos. Bueno, ¿para qué la estrategia de lectura? Voy a comenzar diciendo que la OCDE, una organización a nivel mundial que ocasionalmente prepara unas pruebas de lectura y escritura, pues acorde a los resultados que nos ha entregado, Colombia ha quedado entre los últimos puestos, lastimosamente. Y los primeros puestos de los ocupantes de esos primeros puestos son aquellos que utilizan esta estrategia de lectura que hoy les vengo a mostrar. El primer paso para esta estrategia de lectura es una prelectura. Número 1, prelectura. ¿Qué vamos a hacer? Con un texto que yo tengo acá sobre las mariposas monarca, vamos a realizar nuestra prelectura. ¿De qué consta nuestra prelectura? Nuestra prelectura consta de hacer la lectura únicamente de nuestro título, hacerle una ojeada rápida a nuestro texto sin leer, sin preocuparnos por detalles. Principalmente enfocarnos sobre más o menos la densidad de nuestro texto, qué tan largo es, y acorde a ello irnos acoplando. Lo primero que vamos a leer siempre y que vamos a tener en cuenta es nuestro título. Si quieren, en la parte de la descripción les dejo el texto, lo dejo escrito. No sé si lo pueda subir a alguna plataforma en PDF. Si logro hacerlo, pues tendrán el link de la descarga, ¿vale? Comenzamos con el título: La mariposa monarca, una especie sin futuro. ¿Qué vamos a hacer? Sin leer el resto, vamos a tratar de hacernos una idea general del texto. ¿De qué va a hablar nuestro texto? En este caso va a hablar de las mariposas en general, bueno, más específicamente de la mariposa monarca. Podemos deducir que, como el título dice que es una especie sin futuro, es una especie en vía de extinción y que básicamente no tiene salvación. Únicamente con el título, qué pena, podemos sacar una idea principal de todo el texto completo. Esta es nuestra prelectura. Podemos ver que nuestro texto consta de 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 párrafos. 12 párrafos no son muy extensos, tienen algunos números. Básicamente es hacernos una idea general del texto sin necesidad de leerlo, ¿vale? Esa es nuestra prelectura. Nuestro segundo paso es plantear hipótesis. Hipótesis. Entonces, en las hipótesis lo que podemos destacar rápidamente es lo que ya había mencionado. El texto, pues, de lo que va a hablar es de la mariposa monarca y de que es una especie en vía de extinción. Bueno, ¿por qué puede ser una especie en vía de extinción? Esto es algo que nosotros nos planteamos, no siempre tienen que ser acertadas. Nosotros planteamos una hipótesis acorde a lo que podemos ver rápidamente, y pues ya cuando hagamos la lectura formal como tal del texto, entenderemos si nuestra hipótesis planteada es verídica o no es verdad. Lo importante es plantearnos una hipótesis y hacerlo de una manera rápida. En este caso, como yo lo pienso, digamos, ¿por qué puede ser una especie sin futuro? ¿Cuáles son los factores que pueden contribuir a la extinción de una especie? Problemas ambientales, tala de árboles, calentamiento global. Así que podemos hacernos que en el texto se van a hablar de estos temas y ni siquiera he leído ningún párrafo del texto. Reitero, las hipótesis pueden ser tanto verdades como no pueden serlo. Eso únicamente nos daremos cuenta al momento de la lectura del texto. Entonces, si habla de que es una especie en vía de extinción, hipotéticamente podemos hablar de que va a hablar de los factores que contribuyen a que sea una especie sin futuro y de por qué son generados estos factores. Este es nuestro segundo paso. Vamos con nuestro tercer paso, la lectura formal del texto. Nuestro tercer paso es la lectura formal del texto, donde vamos a proceder a leer el texto completamente. Si ustedes quieren, pueden saltarse este paso, ya que voy a proceder a leerlo, pues dando algunas anotaciones. Y esto nos lleva al siguiente paso, que es la comprensión lectora, donde vamos a hacer la parte literal, o sea, lo que responde a la pregunta ¿por qué dice usted eso? Responde como tal porque en el texto lo dice. Bueno, la lectura formal del texto. La superficie ocupada por las mariposas monarca para hibernar en México cayó en la temporada 2016-2017, frente al periodo anterior afectado por un clima extremo, mientras que la
construcción de un muro en la frontera con Estados Unidos podría tener impacto en su migración, dijo el jueves el gobierno. Las colonias de mariposas ocuparán 2,91 hectáreas de bosque en el actual periodo, una reducción del 27,4% frente a las 4,01 de la temporada 2015-2016. De acuerdo con una medición elaborada por organizaciones públicas y privadas durante la segunda mitad de diciembre de 2016. Las causas por las cuales se da esta disminución son principalmente los eventos climatológicos extremos, dijo a periodistas Alejandro del Mazo, comisionado nacional de áreas naturales protegidas de México. El funcionario precisó que la llegada de frentes fríos y fuertes nevadas el año pasado afectó al menos a 100 hectáreas de bosques, que constituyen el hábitat de dichos insectos durante su periodo de hibernación, en un fenómeno que, dijo, podrían estar relacionado con el cambio climático. Aquí nosotros nos vamos dando cuenta que algunas de las hipótesis que había planteado anteriormente son veraces. Por ejemplo, lo del cambio climático, el calentamiento global, pues básicamente, y los factores que contribuyen a la desaparición de una especie. Lo que ya habíamos deducido hipotéticamente sin leer ningún párrafo del texto. Continuamos. Hubo una mortandad de mariposas monarca en la temporada pasada y esto sin duda es una de las principales causas por las cuales tenemos una disminución, agregó del Mazo. La medición se efectuó en 13 colonias de mariposas, 7 de ellas ubicadas en el estado de Michoacán, oeste, y 6 en el estado de México, centro. Del Mazo advirtió también que la migración y supervivencia de la mariposa monarca podría resultar afectada por la construcción de un muro en la frontera con Estados Unidos, decretada por el presidente de este país, Donald Trump, pues alteraría la disposición de sus provisiones y eventuales refugios. Sin duda, el fragmentar los hábitats y el poder ocasionar quizás que haya una modificación con los afluentes del agua en los ríos que compartimos con los Estados Unidos, pues pudiera tener un impacto, afirmó. Este insecto también necesita a lo largo de su ruta, a lo largo de su travesía, justamente identificar estas provisiones de refugio, de eventos climatológicos y del agua que, si se altera, pudiera tener algún impacto, pero es muy pronto para poderlo decir, añadió. Nuevamente vemos que una de nuestras hipótesis planteadas, que es la intervención del hombre en el ambiente, como la tala de árboles y pues otros factores, como por ejemplo acá lo mencionaba la construcción del muro entre Estados Unidos y México, son factores que contribuyen a la desaparición de esta especie, retomando lo que habíamos dicho en nuestra hipótesis, donde puede ser tanto verdad como puede no serlo. Eso únicamente lo vamos a saber con nuestra lectura formal del texto, pero pues esto nos da una idea general de qué es lo que vamos a leer, haciendo más fácil nuestra comprensión. De tal manera que nuestro cerebro se enfoca como tal en lo que necesitamos saber del texto, más no en todo el texto como tal, y después hacer este ejercicio que es lo que muchas veces nos confunde. Lo que nos hace llevar ideas un poco densas en vez de centrarnos en lo que realmente necesitamos, como lo podemos ver acá. Vale. Las mariposas monarca de colores negro y ocre llegan hasta los bosques mexicanos después de volar más de 4.000 kilómetros desde el sur de Canadá. Otros factores que afectan a la supervivencia de esta especie con el uso de pesticidas y cultivos transgénicos que eliminan el algodoncillo, el principal alimento de esta especie de mariposa. Nuevamente, la intervención del hombre sobre la naturaleza elimina el alimento de estas mariposas, contribuyendo a la desaparición de la misma. Asimismo, la deforestación generada por el cambio en el uso de suelos, que se destinan a la agricultura o la minería, junto con la tala ilegal, amenazan su hábitat, explicó del Mazo. Esto es básicamente nuestra lectura. Como podemos ver, la hipótesis que nosotros planteamos, o bueno, que al menos yo planteé haciendo nada más una ojeada muy general del texto y únicamente leyendo el título, nos da como unas bases para continuar con nuestra lectura formal. Como pudimos ver, nuestras hipótesis eran veraces y pues nos hacen dar como más objetividad al momento de leer. Bueno, tenemos aquí unas preguntas para explicar cuál es el siguiente paso, que es la comprensión lectora en el nivel literal, ¿vale? Una de las partes que más nos interesa al momento de la redacción y comprensión de textos, que es nuestro cuarto paso, comprensión lectora en nivel literal. Comprensión lectora en nivel literal. Tenemos una pregunta. Bueno, el principal alimento de las mariposas monarca es, como lo decía nuestro texto, el algodoncillo.
¿Por qué el algodoncillo? Porque en el texto lo dice. Esa es una lectura, una comprensión lectora de nuestro nivel literal. Lo que dice el texto, lo que nos muestra el texto. Bueno, el cual se ve afectado por los pesticidas de quienes intervienen para sus cultivos. ¿Por qué? Porque lo dice en el texto. Y es muy fácil, así responde esta pregunta y este cuarto punto de nuestra lectura literal. Vale, vamos a hacer ahora nuestro quinto paso, que es la interpretación, que es inferir sobre el texto y de igual forma relacionar con el contexto, o bueno, con otros contextos. Inferir y relacionar. Esto responde a nuestra interpretación. Es claramente un poco más subjetivo, pero de igual forma responde a puntos objetivos. Bueno, del artículo Las mariposas monarca, una especie sin futuro, se puede inferir que los cambios climáticos abruptos podrían ocasionar daños irreparables en los ecosistemas terrestres. ¿Qué otra consecuencia se puede inferir del texto? Yo personalmente puse la desaparición de las especies de flora que las mariposas polinizan. ¿Por qué? Es bien sabido que algunas especies de mariposa polinizan algunas plantas. ¿Qué pasa si una especie de mariposas se extingue? Que las plantas que estas mariposas polinizaban no van a ser polinizadas, por ende van a desaparecer. El texto no lo dice. ¿Qué es inferir? Inferir es completar información acorde a nuestro texto base, ¿vale? Entonces, esto ya responde más un poco a nuestros conocimientos previos, que es lo que nosotros conocemos. No tanto en la lectura, sino a lo que nosotros ya sabemos anteriormente, previo a nuestra lectura. Cómo ir aumentando esta capacidad leyendo otros textos. Cómo hacerla más fuerte leyendo textos que no nos gusten. Por ejemplo, en lo personal, a mí me gusta mucho la literatura juvenil y pienso que es a lo que estoy más acostumbrado. Por ende, si voy a leer otro texto al cual no estoy acostumbrado, no me va a ser tan fácil reconocer estos puntos, por lo que he de practicar en otros aspectos, en otros textos, para pues así comenzar a coger más fuerza en las partes en las que estoy más débil. Entonces, de recomendación, leer textos que no nos gusten, practicar y pues evidentemente leer también lo que a nosotros nos gusta y en general leer, ¿vale? Bueno, otra pregunta. Los colores negro, ocre y rojo que tienen las mariposas monarcas, ¿para qué les sirven? ¿Y cómo se llama este proceso evolutivo? En las leyes de Mendel, cuando se produce la variabilidad genética, responde a un estímulo externo. ¿Para qué se da? Para poderse acoplar al ambiente. Esos son conocimientos previos. Entonces, ¿para qué sirve esto? ¿Y cómo se llama? Estos colores dentro de su hábitat natural les sirve para el camuflaje. Este camuflaje es llamado mimetización. Para eso sirven sus colores y pues es llamado mimetización. No lo dice el texto, pero es algo que inferimos, es una información que nosotros completamos acorde al texto base y nuestros conocimientos previos. Bueno, y vamos a un nivel un poquito más avanzado dentro del mismo punto, que es la lectura crítica, donde nosotros ya hacemos una relación acorde a otros textos, a nuestro contexto social, en general relacionar con otros contextos. Bueno, viene acá. En el artículo se menciona la construcción de un muro que separaría la frontera entre México y Estados Unidos. ¿Qué opinas acerca de este proyecto de construcción del muro entre estos dos países? ¿Qué consecuencias cree que podría tener consigo? Aquí puede surgir una confusión. Nos está hablando de la construcción de muro entre Estados Unidos y México. Fácilmente, ¿qué podemos decir? Lo que algunos, o diría yo que la gran mayoría están pensando en este momento, es que es un problema poblacional para México y para Estados Unidos, debido a que es una separación que se produce como en el muro de Berlín, por ejemplo. Entonces eso genera problemas políticos entre los dos países. Pero ojo, tenemos que tener siempre en cuenta nuestro texto base. Nuestro texto base no está hablando de los problemas políticos o de alguna persona en general, no está hablando de humanos, está hablando de la mariposa monarca. Entonces, teniendo en cuenta esto, ¿cuáles son los problemas de este proyecto en cuanto a las mariposas monarca o en cuanto a nuestro texto base? Que es lo que siempre hay que tener en cuenta al momento de hacer una relación.
Nosotros no podemos irnos fuera de donde nosotros tenemos que estar. Si estamos hablando en el texto de las mariposas monarca, no podemos empezar a hablar de la población de México y de Estados Unidos. Bueno, aquí la respuesta que yo di es, en cuanto a las mariposas, limitaría su proceso de migración, aumentaría directamente su tasa de mortandad, lo cual afecta el equilibrio del ecosistema. Porque, como ya lo habíamos dicho, si estas mariposas se acaban, no pueden polinizar las especies de planta que ellas polinicen y genera un desequilibrio en el ecosistema. Entonces, básicamente, estos son los 5 pasos para una lectura, los pasos que realizan las personas en las pruebas de lectura que ocupan los primeros puestos en las pruebas dadas por la OCDE. Y se preguntarán, ¿ellos se dan el tiempo para hacer todo esto? Sí, solo que de una manera mucho más rápida. Evidentemente esto con la práctica se hace cuestión de minutos. No es que se demore mucho tiempo en hacerse, sobre todo si es con la práctica. En esos países, desde pequeños, son acostumbrados a hacer esta estrategia de lectura. Resulta que en esos países los estudiantes no entran cuando los papás les obligan a entrar, entre comillas. Entran cuando quieren. ¿Qué quiere decir eso? No es que yo voy un día al colegio y al otro no, y así sucesivamente. No. Lo que esto quiere decir es que en casa ellos aprenden toda la información que nosotros estaríamos viendo de primero a tercero de primaria. Efectivamente, esto se enseña en casa con estas estrategias de lectura. A los niños se les pone a leer y ellos ya tienen la capacidad de hacerse preguntas a ellos mismos. O sea, ellos no esperan a que nos aparezca una pregunta que nos diga qué es lo que tenemos que averiguar, sino ellos mismos ya están mirando qué preguntas me pueden hacer a mí. Y a eso se acostumbraron desde pequeños. En casa les enseñan todo esto, haciéndoles, bueno, los ponen a hacer resúmenes, a sacar preguntas del texto, por ejemplo. Si estamos hablando de un texto narrativo, ya sabemos que muchas veces nos pueden preguntar acerca de los personajes, sus acciones y las situaciones. No necesitamos esperar a que nos hagan la pregunta para entonces buscar la información. Vale, entonces digamos los niños allá tienen fácilmente 7 años y les dicen que si están preparados para entrar al colegio y ellos bien son autónomos de decidir si sí están preparados o no están preparados y siguen su enseñanza en casa. La educación es muy diferente. Acá en Colombia no se puede cambiar así porque ya eso está ligado a un contexto de una historia social. Son países que recién estaban surgiendo hace poco. Si no estoy mal, uno se independizó de Inglaterra, si no estoy mal. Y básicamente es porque están comenzando desde cero. Por eso implementan esta estrategia, porque están recién comenzando, es un comienzo nuevo. Nosotros podemos aplicar esta estrategia de lectura a nuestro sistema de educación actual, pero como tal cambiar la educación no es posible. Por eso es que estos países ocupan los primeros puestos en las pruebas que realiza la OCDE. Si no queda muy claro qué es la OCDE, en la descripción dejo un link directo que explica bien qué es esta organización. Entonces, estos fueron los 5 pasos de la estrategia de lectura que utilizan estos países que ocupan las primeras pruebas de esta organización mundial. Espero les haya gustado, espero les sea de mucha ayuda. Y si les gustó, pulgar arriba y suscríbanse al canal, compartan el video. Y pues si quieren saber acerca de más temas, no hay ningún problema, yo me pongo en la tarea de buscar. Y pues nada, espero que compartan, pulgar arriba, que les haya funcionado, que les haya servido. Y como pues ya había dicho, si necesitan de algún otro tema, pónganlo en los comentarios, lo pondré en votación en mis redes sociales posiblemente. Y pues para compartir lo que yo pueda, lo que yo conozca con ustedes. Hasta una próxima ocasión.